Bienvenido. Ponte cómodo porque esto apenas comienza. La limpia. No había sido un buen año para mí. El trabajo se había convertido en una pesadilla interminable y mis relaciones personales parecían desmoronarse una tras otra. Desesperado y sin saber qué más hacer, me dejé convencer por un amigo para que visitara a una bruja local, alguien que, según él, podía limpiar las malas energías y devolverme la suerte perdida. El camino hacia la casa de la bruja fue largo y sinuoso, atravesando un bosque denso y oscuro que parecía casi antinatural. La cabaña se alzaba solitaria en un claro, rodeada de árboles altos cuyas ramas se inclinaban hacia ella como si quisieran protegerla o atraparla. No estaba seguro. Al llegar, una sensación de inquietud se apoderó de mí, pero decidí ignorarla y seguir adelante. La bruja, una mujer anciana de ojos penetrantes y movimientos ágiles, me recibió en la puerta. Sin decir mucho, me hizo pasar a una habitación oscura iluminada solo por la luz parpadeante de varias velas. El aire estaba cargado de un aroma a incienso y hierbas que me resultaba desconocido pero extrañamente familiar al mismo tiempo. Me pidió que me sentara en una silla en el centro de la habitación y comenzó a preparar los elementos para la limpia. Colocó varios objetos en una mesa cercana, ramas de romero, un huevo, un tazón de agua y una pequeña campana de metal. Sus movimientos eran rápidos y precisos, como si hubiera hecho esto miles de veces antes. Cerré los ojos y traté de relajarme mientras la bruja murmuraba palabras en un idioma que no entendía. Sentí cómo pasaba el huevo por todo mi cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, mientras seguía recitando su cántico. La temperatura de la habitación parecía fluctuar, primero un calor sofocante, luego un frío helado. Finalmente, rompió el huevo en el tazón de agua y observó el contenido con una mirada de concentración absoluta. «Estás cargado de malas energías», dijo finalmente, con una voz que parecía venir de otro mundo. «Alguien te ha lanzado una maldición». Mi corazón se aceleró al escuchar esas palabras. La idea de que alguien pudiera desearme tanto mal me resultaba perturbadora, pero la bruja no me dio tiempo para procesarlo. Comenzó a tocar la campana alrededor de mi cabeza, el sonido agudo resonando en mis oídos como un eco distante. Luego, me dio una pequeña bolsa de tela llena de hierbas y piedras, diciendo que debía llevarla conmigo en todo momento para protegerme. Salí de la cabaña sintiéndome un poco más ligero, pero aún con una sensación de inquietud. Las cosas no mejoraron de inmediato, pero noté algunos cambios sutiles en las semanas siguientes. El trabajo se volvió un poco menos estresante y las relaciones personales comenzaron a mejorar, aunque lentamente. Empecé a creer que tal vez la limpia había funcionado, pero entonces comenzaron los sueños. Las primeras noches, los sueños eran vagos y confusos, pero rápidamente se volvieron más claros y aterradores. Soñaba con la cabaña de la bruja, pero en lugar de la mujer anciana, había una figura oscura y sin rostro que me observaba desde las sombras. Cada noche, el sueño se volvía más intenso, hasta que finalmente despertaba gritando y empapado en sudor. Decidí volver a ver a la bruja, con la esperanza de que pudiera hacer algo para detener los sueños. Pero cuando llegué al claro, la cabaña no estaba. Había desaparecido por completo, como si nunca hubiera existido. Confundido y asustado, regresé a casa, solo para encontrar que los sueños habían seguido y eran más intensos que nunca. Una noche, el sueño cambió. Ya no estaba en la cabaña, sino en mi propia casa. La figura oscura estaba allí, observándome desde el pie de mi cama. No podía moverme ni gritar. Sentía su presencia como una presión abrumadora en mi pecho, y una voz susurrante llenaba la habitación, diciendo mi nombre una y otra vez. Desperté jadeando, con la sensación de que la figura seguía allí, en la oscuridad. Decidí buscar ayuda en otros lugares, pero nadie parecía poder hacer nada para detener los sueños. Un día, mientras paseaba por el mercado, vi a una mujer que me resultaba familiar. Era la bruja, pero parecía más joven y más vibrante. Me acerqué a ella, esperando obtener respuestas. «Te advertí que llevabas una maldición», dijo con una voz tranquila. «Pero lo que no te dije es que esa maldición no era de alguien más. Venía de ti mismo». No entendí lo que quería decir, pero ella me explicó que había traído las malas energías por mis propias acciones y pensamientos negativos. La limpia había sido solo una solución temporal.
La verdadera solución requería que cambiara mi forma de ser, que enfrentara mis propios demonios internos. Comencé a trabajar en mí mismo, enfrentando mis miedos y tratando de cambiar mi actitud hacia la vida. Los sueños no desaparecieron de inmediato, pero con el tiempo se volvieron menos frecuentes y menos intensos. Aprendí a controlar mis pensamientos y a enfocar mi energía en cosas positivas. La experiencia me dejó marcado de por vida, pero también me enseñó una valiosa lección. Las verdaderas brujas y maldiciones no siempre vienen de fuera. A veces, somos nosotros mismos los que creamos nuestros propios demonios y oscuridad. Enfrentar esa oscuridad puede ser la experiencia más aterradora de todas, pero es también la única manera de encontrar la verdadera paz. La figura oscura en mi sueño se desvaneció con el tiempo, y finalmente pude dormir en paz. La vida comenzó a mejorar, no por una limpia mágica, sino por un cambio real y profundo en mi interior. La bruja, la cabaña y los sueños se convirtieron en un recuerdo distante, una advertencia de lo que podría suceder si permitía que la oscuridad tomara el control. Ahora, cuando escucho historias de brujas y maldiciones, recuerdo mi propia experiencia y la lección que aprendí. No necesito una limpia para mantener las malas energías a raya. Solo necesito mantener mi mente y mi corazón en el lugar correcto, enfrentando mis propios demonios con valentía y determinación. Es una batalla constante, pero una que estoy dispuesto a librar cada día. Exploración nocturna. Decidimos adentrarnos en el cementerio aquella noche, un lugar envuelto en leyendas y misterios oscuros. Éramos un grupo de amigos, jóvenes e insensatos, en busca de emociones fuertes y experiencias que contar. Habíamos oído hablar de rituales de brujería realizados en ese cementerio, de tumbas que servían como altares para oscuros propósitos. La curiosidad nos arrastró hasta allí, ignorando las advertencias y los rumores que circulaban en el pueblo. La noche era fría y silenciosa, el viento susurraba entre los árboles y las sombras parecían moverse con vida propia. Nos adentramos con linternas en mano, iluminando las lápidas que emergían de la oscuridad como dientes de una bestia adormecida. Cuanto más avanzábamos, más denso se volvía el aire, cargado de una presencia opresiva que parecía observarnos desde cada rincón. Caminamos entre las tumbas, leyendo los nombres grabados en las piedras y escuchando el crujido de la hierba seca bajo nuestros pies. Fue entonces cuando uno de mis amigos, guiado por una intuición inexplicable, se detuvo frente a una tumba en particular. La lápida era antigua, desgastada por el tiempo, y a sus pies había un círculo de velas negras apagadas y restos de cera derramada. «Esto es definitivamente un trabajo de brujería», murmuró uno de mis amigos, su voz apenas audible en el pesado silencio nocturno. Nos agachamos para examinar el lugar más de cerca y descubrimos objetos perturbadores, pequeñas muñecas de tela atadas con cuerdas, amuletos extraños y símbolos dibujados en el suelo con una sustancia oscura que preferimos no identificar. Sentimos un escalofrío recorrer nuestras espinas al darnos cuenta de que habíamos encontrado evidencia tangible de los rituales que solo habíamos escuchado en historias. Uno de mis amigos, impulsado por una mezcla de valentía y estupidez, sugirió que debíamos liberar a las almas que supuestamente estaban atrapadas por estos trabajos de brujería. Sin pensarlo dos veces, comenzamos a desatar las muñecas y a borrar los símbolos, con la esperanza de que nuestra acción pudiera traer paz a los espíritus. Fue en ese momento cuando todo cambió. El aire se volvió aún más denso y una sensación de malestar se apoderó de nosotros. Las linternas comenzaron a parpadear y un frío glacial se instaló en el lugar, tan intenso que nos calaba hasta los huesos. Escuchamos susurros, voces lejanas que parecían provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Mi corazón latía con fuerza mientras sentía que algo invisible nos rodeaba, observándonos con una atención malévola. De repente, una de las velas que habíamos desechado se encendió por sí sola, su llama titilando en la oscuridad. Nos quedamos paralizados, sin poder apartar la vista de aquel fuego sobrenatural. La luz de la vela proyectaba sombras que danzaban en las lápidas, creando figuras que parecían cobrar vida y acercarse a nosotros. Intentamos salir de allí, pero el cementerio parecía un laberinto sin salida. Las tumbas que antes parecían estar dispuestas de manera ordenada ahora formaban un caos, bloqueando nuestro camino y haciéndonos tropezar. La sensación de ser observados se intensificaba con cada paso que dábamos, como si algo maligno nos acechara desde las sombras. Finalmente, llegamos a una zona del cementerio que no habíamos visto antes.
En el centro de ese claro, iluminado por la luna, había una tumba abierta. Nos acercamos con cautela y, para nuestro horror, vimos que dentro de la tumba no había un cadáver, sino una figura de tamaño humano hecha de ramas y hierba, atada con cuerdas y adornada con símbolos similares a los que habíamos encontrado antes. El terror nos envolvió al comprender que habíamos desatado algo mucho peor de lo que podríamos haber imaginado. En un intento desesperado por revertir nuestra acción, tratamos de rehacer los nudos y volver a colocar los objetos en su lugar, pero era inútil. La presencia maligna se hacía más fuerte y los susurros se convirtieron en gritos de agonía y furia. Uno a uno, mis amigos comenzaron a correr, dejando atrás el claro y a mí con la figura de ramas. Sabía que no podía quedarme allí, pero algo me mantenía pegado al suelo, una fuerza invisible que me paralizaba y me obligaba a enfrentar la consecuencia de nuestros actos. En ese momento, una sombra se alzó frente a mí, una figura alta y oscura con ojos rojos brillando en la penumbra. Sentí su mirada atravesar mi alma y una voz profunda resonó en mi mente. «Has despertado a los que descansaban», dijo la voz, «y ahora deberás pagar el precio». Finalmente, mis piernas respondieron y corrí como nunca antes lo había hecho. Los gritos y susurros me perseguían, y las sombras parecían moverse a mi alrededor, burlándose de mi miedo. Logré salir del cementerio, jadeando y con el corazón latiendo a 1000 por hora, pero sabía que aquello no había terminado. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía las sombras y sentía la presencia maligna observándome. Al día siguiente, nos reunimos todos, más pálidos y asustados que nunca, y decidimos no volver a hablar de lo ocurrido. Sin embargo, el terror no nos dejó en paz. Uno a uno, mis amigos comenzaron a experimentar pesadillas y extraños accidentes. Sabíamos que habíamos desatado algo que no podíamos controlar, y la culpa y el miedo nos consumían. Pasaron meses antes de que decidiera volver al cementerio, esta vez solo. Sentía que debía intentar arreglar el desastre que habíamos causado. Con una mezcla de temor y determinación, llevé velas blancas y hierbas sagradas, rezando para que pudiera apaciguar los espíritus enfurecidos. Al llegar, el cementerio estaba igual de siniestro que antes, pero me adentré con la esperanza de encontrar alguna señal de perdón. Colocando las velas y las hierbas en el lugar donde habíamos encontrado la figura de ramas, murmuré una disculpa sincera y pedí paz para las almas atrapadas. Esa noche, los sueños fueron diferentes. En lugar de sombras y susurros, vi una luz cálida y sentí una presencia tranquila. Desperté con una sensación de alivio, como si finalmente hubiera hecho lo correcto. Aunque el miedo nunca desapareció del todo, aprendí a vivir con la lección de respeto hacia lo desconocido. La experiencia en el cementerio cambió nuestras vidas para siempre. Nunca volvimos a ser los mismos, y el recuerdo de esa noche quedó grabado en nuestras mentes como una advertencia. Algunas puertas no deben abrirse y algunas fuerzas no deben ser perturbadas. La curiosidad nos llevó al borde del abismo, y solo la humildad y el respeto nos permitieron alejarnos, aunque marcados para siempre por lo que desatamos. La noche que vi a una bruja. Recuerdo aquella noche en el rancho de mis abuelos como si hubiera ocurrido ayer, a pesar de que los años han pasado y la vida ha seguido su curso. Era una noche de verano, el aire cálido y las estrellas brillaban con intensidad en el cielo despejado. Estábamos todos reunidos en la sala después de la cena, disfrutando de la compañía familiar y contando historias. Mis abuelos, siempre sabios y llenos de relatos del pasado, nos mantenían atentos con sus anécdotas. Fue alrededor de la medianoche cuando decidí salir al patio a tomar un poco de aire fresco. El silencio del campo era profundo, solo interrumpido por los sonidos ocasionales de los grillos y el murmullo del viento entre los árboles. Caminé hasta el viejo columpio que colgaba de una robusta rama del gran roble y me senté, balanceándome suavemente mientras observaba el cielo estrellado. De repente, algo captó mi atención. Al principio pensé que era una sombra proyectada por alguna nube, pero pronto me di cuenta de que se trataba de algo más tangible, algo que se movía de manera antinatural en el cielo. Entrecerré los ojos, tratando de discernir qué era aquello que flotaba en la oscuridad. Fue entonces cuando lo vi claramente. Un pájaro enorme, con alas descomunales, surcaba el cielo nocturno. El pájaro descendió lentamente, y mientras lo hacía, escuché un sonido que me heló la sangre: risas. No eran risas comunes, sino risas de burla, agudas y malévolas.
Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras la figura se acercaba cada vez más. Fue entonces cuando comprendí que no era un pájaro cualquiera. Sus ojos brillaban con una luz roja y malévola, y sus alas, aunque emplumadas, parecían tener una textura extraña, como si estuvieran hechas de sombras y oscuridad. Paralizado por el miedo, no pude apartar la vista de aquella criatura. Estaba a punto de gritar cuando escuché la voz firme y decidida de mi abuela detrás de mí. «Aléjate de aquí, maldita bruja», exclamó con una fuerza que no había oído en ella antes. Levantó una mano al cielo y comenzó a recitar una oración que resonó en el silencio de la noche. La criatura, al escuchar las palabras de mi abuela, emitió un chillido ensordecedor y comenzó a revolotear en círculos, como si estuviera confundida o herida. Sus risas se convirtieron en llantos desgarradores que se mezclaban con el viento. En un último aleteo desesperado, la bruja se alejó volando hacia la oscuridad, desapareciendo en la distancia mientras su llanto se desvanecía lentamente. Mi abuela se acercó a mí, sus ojos llenos de preocupación y determinación. Me tomó de la mano y me llevó de vuelta a la casa, donde el resto de la familia esperaba con rostros llenos de asombro y temor. Nadie habló de lo ocurrido esa noche, pero el miedo y la tensión eran palpables en el aire. Nos reunimos en la sala, en silencio, hasta que el amanecer comenzó a pintar el cielo de tonos rosados y naranjas. A partir de esa noche, algo cambió en el rancho. Los días pasaron, pero el miedo nunca nos abandonó del todo. Comencé a notar cosas extrañas, sombras que se movían en los rincones de mi visión, susurros que parecía escuchar en el viento y una sensación constante de ser observado. No podía sacarme de la cabeza la imagen de la bruja y sus risas burlonas. Una tarde, mientras trabajaba en el campo con mi abuelo, no pude contener más mi curiosidad. «Abuelo», le dije, «¿qué era esa cosa que vimos aquella noche?». Mi abuelo, un hombre de pocas palabras y gran sabiduría, me miró con gravedad. «Fue una bruja, hijo», respondió. «Ellas habitan en estos lugares desde tiempos inmemoriales. Algunas son benignas, pero otras buscan hacer daño. Esa noche, tu abuela supo protegernos, pero debemos estar siempre alertas». Las palabras de mi abuelo resonaron en mi mente durante días. Decidí investigar más sobre las brujas y sus rituales, aunque con gran precaución. Los habitantes del pueblo tenían historias, relatos de encuentros similares y de cómo las brujas podían ser tanto una bendición como una maldición. Empecé a entender que lo que había visto no era solo un sueño o una alucinación, era una realidad oscura y peligrosa que acechaba en los rincones más oscuros del mundo. Con el tiempo, la vida en el rancho volvió a una aparente normalidad, pero siempre con un ojo vigilante hacia el bosque y el cielo nocturno. Mis abuelos continuaron con sus tareas diarias, pero noté que mi abuela siempre llevaba consigo un pequeño amuleto, una protección contra el mal. Me enseñó algunas oraciones y rituales de protección, asegurándose de que supiera cómo defenderme en caso de necesidad. Pasaron los años y las experiencias en el rancho moldearon mi percepción del mundo. Aprendí a respetar y temer lo desconocido, a entender que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión que pueden influir en nuestras vidas de maneras insospechadas. La imagen de la bruja volando bajo la luz de la luna, con sus risas burlonas y ojos rojos, nunca se desvaneció por completo de mi memoria. Finalmente, llegó el día en que tuve que dejar el rancho para continuar con mi vida en la ciudad. Pero nunca olvidé las enseñanzas de mis abuelos y las experiencias que viví allí. Siempre llevo conmigo un pequeño amuleto similar al de mi abuela y me aseguro de recitar las oraciones que ella me enseñó. Aunque los encuentros con lo sobrenatural no han vuelto a ser tan intensos, la sensación de ser observado y las sombras en los rincones de mi visión me recuerdan constantemente la presencia de lo inexplicable. En mis visitas al rancho, ahora abandonado tras el fallecimiento de mis abuelos, aún siento la presencia de aquella noche. El gran roble sigue en pie, su columpio balanceándose suavemente con el viento, y a veces, en las noches claras de verano, si presto atención, puedo escuchar las risas lejanas y los llantos de la bruja, recordándome que hay cosas que nunca debemos olvidar y que el respeto por lo desconocido es una lección que aprendí en la infancia y llevaré conmigo hasta el fin de mis días. La tierra maldita. Desde que me mudé a esa casa en el pueblo, siempre tuve una sensación extraña en el estómago. Era una casa antigua, de esas que parecen tener una historia escondida en cada pared, cada grieta. Los vecinos eran amables, pero reservados,
excepto una señora mayor que vivía justo al lado. Siempre me miraba con una mezcla de curiosidad y desdén, y aunque intenté ser amable con ella, nuestras interacciones eran breves y algo incómodas. Una noche, mientras caminaba por el patio, tropecé con algo duro en el suelo. Me agaché para ver qué era y descubrí un pequeño saco de tela negra enterrado a medias en la tierra. Lo desenterré con cuidado y, al abrirlo, encontré tierra oscura y extraña. Algo en su textura y olor me resultó perturbadoramente familiar. No sabía por qué, pero sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Pasaron un par de días, y no pude quitarme la imagen de esa tierra de la mente. Empecé a notar cosas extrañas en la casa, sombras que se movían en los rincones, susurros que parecían venir de las paredes, y una sensación constante de ser observado. Una noche, mientras cenaba, escuché un golpe fuerte en la ventana de la cocina. Me acerqué lentamente y vi una figura encorvada en la oscuridad, observándome fijamente. Era mi vecina, su mirada era fría y penetrante. No dijo una palabra, solo me observó durante lo que parecieron minutos eternos, y luego se desvaneció en la noche. Decidí confrontarla al día siguiente, necesitaba respuestas. Pero cuando fui a su casa, nadie respondió a mis llamados. Pregunté a otros vecinos y me enteré de algo que me heló la sangre. Se decía que era una bruja. Esa noche no pude dormir, cada sonido me parecía un presagio de algo terrible. Al amanecer, me desperté con un grito sofocado. Salí corriendo al patio y vi que la tierra del saco ahora estaba esparcida por todo el lugar. Intenté recogerla, pero algo me detuvo. Sentí una presencia a mi alrededor, como si algo invisible me observara con atención. Pasaron los días y los eventos extraños se intensificaron. Mis pertenencias desaparecían y reaparecían en lugares insólitos, las luces se encendían y apagaban solas, y en más de una ocasión sentí un aliento frío en mi cuello. Un día, mientras exploraba el patio, encontré más de esos sacos, cada uno enterrado en diferentes lugares. La realidad de lo que estaba ocurriendo me golpeó con fuerza. Mi vecina había estado haciendo algún tipo de ritual en mi propiedad. Desesperado, fui a la casa de la vecina una vez más, pero esta vez no había rastro de ella. Pregunté nuevamente a los vecinos y me dijeron que había desaparecido 2 días antes, sin dejar rastro. Era como si se la hubiera tragado la tierra. Los días siguientes fueron una espiral de terror. Los susurros se convirtieron en gritos, las sombras en figuras que se movían con intenciones claras, y la sensación de ser observado se volvió una constante opresiva. Decidí buscar ayuda en la ciudad, hablé con un sacerdote que me dio un rosario bendito y me aconsejó rezar y tener fe, pero la fe era difícil de mantener cuando cada noche parecía un descenso al infierno. Una noche, mientras me refugiaba en la sala, escuché pasos en el techo. Eran pesados y lentos, como si alguien estuviera caminando sobre las tejas. Salí corriendo al patio, decidido a enfrentar lo que fuera que me estuviera atormentando. Lo que vi me dejó sin aliento. Una figura encapuchada, con ojos brillantes, me observaba desde el tejado. Levantó una mano y sentí un dolor agudo en el pecho. Caí al suelo, incapaz de moverme, mientras la figura se desvanecía en la oscuridad. Cuando desperté, el sol ya había salido. Me levanté con dificultad y noté que la tierra de cementerio había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. La casa estaba en silencio, pero un silencio inquietante, como el de un depredador acechando a su presa. Decidí que no podía seguir viviendo allí, recogí mis cosas y me fui, dejando atrás la casa y sus oscuros secretos. Con el tiempo, intenté reconstruir mi vida en otro lugar. Pero el recuerdo de esos días oscuros nunca me abandonó. A veces, en las noches más silenciosas, aún puedo escuchar los susurros y sentir la presencia de algo observándome. La bruja puede haber desaparecido, pero su maldición sigue acechando, recordándome que hay fuerzas en este mundo que no comprendemos y con las que no deberíamos jugar. Mi nueva casa está lejos de aquel lugar, pero el miedo persiste. A veces, me despierto en medio de la noche, convencido de que algo me observa desde las sombras. El rosario que me dio el sacerdote está siempre bajo mi almohada, y rezo cada noche para mantener a raya los horrores que una vez conocí. Pero sé que nunca estaré completamente a salvo. La bruja puede haber desaparecido, pero su legado de terror sigue vivo en mi memoria y en la sombra de cada rincón oscuro. Ahora, cada vez que escucho ruidos extraños o siento una presencia a mi alrededor, me recuerdo a mí mismo que no estoy solo en este mundo. Hay cosas que acechan en la oscuridad,
esperando el momento adecuado para volver a sembrar el miedo. Y aunque trato de vivir mi vida con normalidad, siempre estoy preparado, siempre alerta, porque sé que el terror nunca desaparece por completo. La visitante inesperada. Cuando mi madre me contó lo que había ocurrido en el autobús, no pude evitar sentir una mezcla de incredulidad y preocupación. Según su relato, una señora desconocida se le había acercado durante el trayecto, mirándola fijamente con ojos penetrantes. Sin mediar palabra, le había dicho algo que solo ella sabía, algo tan íntimo y personal que mi madre quedó paralizada de asombro. Esa misma mujer se presentó como una bruja y se ofreció a limpiar nuestra casa de las malas vibras que, según ella, nos estaban afectando. Al principio, mi madre, curiosa y desesperada por encontrar una solución a los problemas que parecían asediarnos, aceptó la oferta. Sin embargo, al llegar a casa y pasar unos días, comenzó a tener dudas. La bruja había mencionado rituales y objetos que debían ser colocados en ciertos lugares, y mi madre empezó a sentir que aquello era más oscuro de lo que podía manejar. Decidió que no quería seguir adelante, pero para entonces, la mujer ya había dejado su marca en nuestro hogar. Fue entonces cuando empezaron a ocurrir cosas extrañas. Todo comenzó con pequeños eventos que, aunque inquietantes, podían ser fácilmente explicados como simples coincidencias. Las luces parpadeaban sin razón aparente, objetos cotidianos desaparecían y reaparecían en lugares insólitos, y había una sensación constante de ser observado, incluso cuando estaba solo. Recuerdo la primera noche en la que algo realmente aterrador sucedió. Me desperté de madrugada con un sudor frío, sintiendo una presencia en mi habitación. Los susurros suaves llenaban el aire, apenas audibles pero lo suficientemente claros como para helarme la sangre. Intenté ignorarlo, convenciéndome de que era solo mi imaginación, pero entonces la puerta del armario se abrió lentamente con un chirrido. No había nadie allí, pero la sensación de algo maligno era innegable. Con el tiempo, las manifestaciones se hicieron más intensas y difíciles de ignorar. Una noche, mientras cenábamos, los platos comenzaron a temblar sobre la mesa sin ninguna razón aparente. Nos quedamos paralizados, observando cómo se deslizaban hacia el borde antes de estrellarse contra el suelo. Mi madre, pálida y temblorosa, comenzó a rezar en voz baja, pero su voz se ahogaba en la creciente sensación de terror que llenaba la habitación. Las cosas empeoraron. Empezamos a escuchar pasos pesados en el ático, aunque sabíamos que no había nadie allí. Las puertas se cerraban de golpe sin previo aviso, y las sombras en los rincones parecían cobrar vida propia. Mis noches se llenaron de pesadillas tan vívidas que a menudo me despertaba gritando, seguro de que algo me perseguía incluso después de abrir los ojos. Un día, decidí investigar por mi cuenta. Busqué información sobre la bruja, tratando de entender quién era y qué podría haber hecho en nuestra casa. Encontré relatos similares de personas que habían sido visitadas por ella, todos hablando de extrañas maldiciones y fenómenos paranormales que se desataban después de su visita, pero nadie parecía saber cómo deshacerse de ella o de su influencia. Desesperado, recurrí a un sacerdote local, con la esperanza de que pudiera ayudarnos a purificar la casa. Aceptó venir y realizó una bendición, esparciendo agua bendita por cada rincón. Durante unos días, las cosas parecieron calmarse y casi empezamos a creer que todo había terminado. Pero la calma fue breve. Una noche, mientras mi madre y yo estábamos en la sala, sentimos una presencia más fuerte que nunca. El aire se volvió helado y una sombra oscura apareció en la esquina de la habitación. Se movió lentamente hacia nosotros y su risa baja y burlona llenó el espacio. Intentamos rezar, pero nuestras voces se entrecortaban y las palabras se desvanecían antes de salir de nuestras bocas. La sombra se detuvo frente a nosotros, y por un momento vi el rostro de la bruja, deformado y lleno de odio. Luego, se desvaneció, dejando tras de sí un silencio sepulcral. Esa noche, mi madre decidió que debíamos abandonar la casa. Empacamos nuestras cosas lo más rápido que pudimos y nos fuimos, dejando atrás todo lo que no podíamos cargar. Nos mudamos a otra ciudad, lejos de ese lugar maldito. Poco a poco, las cosas volvieron a la normalidad, pero el recuerdo de esos días oscuros nunca me abandonó.
A veces, en las noches más silenciosas, aún puedo escuchar los susurros y sentir la presencia de algo observándome desde las sombras. La bruja puede haber desaparecido de nuestras vidas, pero su legado de terror sigue acechándome en mis sueños. Con el tiempo, traté de seguir adelante, pero siempre con la precaución de no caer en las mismas trampas del pasado. Mantengo la fe y trato de vivir una vida normal, pero sé que en algún rincón oscuro de este mundo, las fuerzas malignas aún acechan, esperando el momento adecuado para volver a sembrar el miedo. Ahora, cada vez que escucho historias sobre brujas y maldiciones, no puedo evitar sentir un escalofrío. Sé que lo que viví fue real, y aunque trato de advertir a otros sobre los peligros que acechan en lo desconocido, muchos me miran con escepticismo. Pero yo sé la verdad. La oscuridad existe, y está más cerca de lo que muchos quieren admitir. El hechizo maldito. Cuando miraba hacia atrás en mi vida, siempre me preguntaba en qué momento comenzó todo a desmoronarse. Había estado felizmente comprometido, emocionado por casarme con el amor de mi vida. Sin embargo, desde el instante en que anunciamos nuestro compromiso, las cosas comenzaron a ir mal de una manera que solo puedo describir como aterradora. Todo comenzó con pequeños inconvenientes que poco a poco se fueron transformando en eventos siniestros. La primera señal fue la pérdida de mi anillo de compromiso. Un día simplemente desapareció de mi dedo mientras dormía. Busqué por todas partes, convencido de que debía haberlo dejado en algún lugar, pero nunca lo encontré. Poco después, empecé a notar sombras en las esquinas de las habitaciones, sombras que parecían moverse cuando no estaba mirando directamente. Mi prometida y yo comenzamos a discutir sin razón aparente. Había una tensión en el aire que no podíamos explicar. A medida que la fecha de la boda se acercaba, los problemas se intensificaron. Las invitaciones se perdieron en el correo. El lugar que habíamos reservado tuvo un incendio inexplicable y el vestido de novia, que había sido guardado cuidadosamente, apareció desgarrado y sucio sin explicación alguna. Un día, en medio de todo este caos, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era mi ex. No había sabido nada de ella desde nuestra amarga separación años atrás. El mensaje decía simplemente, nunca serás feliz sin mí. Al principio, no le di importancia, pensando que era una coincidencia extraña, pero luego comenzaron a suceder cosas que no podían ser simples coincidencias. Un amigo cercano, que también tenía conocimiento sobre temas esotéricos, sugirió que alguien podría haberme hecho brujería. No quería creerlo, pero cuando los eventos inexplicables continuaron acumulándose, no pude evitar considerar la posibilidad. Recordé que mi ex tenía una obsesión enfermiza con las prácticas oscuras y que, durante nuestra relación, solía hablar sobre maldiciones y hechizos. Decidí buscar ayuda. Fui a ver a una conocida curandera del pueblo, esperando que pudiera ofrecerme alguna solución. Ella me recibió con una expresión preocupada, como si ya supiera lo que iba a decirle. Me pidió que me sentara y cerrara los ojos mientras ella encendía unas velas y recitaba oraciones en voz baja. Sentí una calma momentánea, pero cuando terminó, su expresión se volvió aún más grave. Alguien te ha lanzado una maldición muy poderosa, dijo finalmente. Esto no es obra de un aficionado. La persona que te hizo esto sabía exactamente lo que estaba haciendo. Mi corazón se hundió. Sabía, sin lugar a dudas, que mi ex había hecho esto. La curandera me dijo que la única forma de romper la maldición era encontrar y destruir el objeto que ella había utilizado para lanzar el hechizo. Podría ser cualquier cosa, una foto, una prenda de ropa, algo personal. La idea de buscar ese objeto en la casa de mi ex me llenaba de un terror indescriptible, pero no veía otra opción. Esa noche, después de mucho debatir, decidí confrontarla. Conduje hasta su casa, una pequeña cabaña en las afueras del pueblo, rodeada de árboles altos y oscuros. Cada paso que daba hacia la puerta aumentaba mi ansiedad. La luz de la luna era débil y proyectaba sombras alargadas que parecían seguirme. Al llegar, toqué la puerta con fuerza, decidido a poner fin a esta pesadilla. Ella abrió la puerta lentamente, una sonrisa fría y calculada en su rostro. No tenía necesidad de fingir sorpresa. Sabía por qué estaba allí. Sabía que vendrías, dijo con una voz suave y peligrosa. Pensaste que podrías librarte de mí tan fácilmente, pero no sabes con quién te has metido. La confronté, exigiendo que me dijera dónde estaba el objeto.
Ella se rió, un sonido escalofriante que resonó en la oscuridad. No lo encontrarás, susurró. Nunca serás feliz sin mí. Empujé mi camino hacia el interior de la casa, determinado a encontrarlo. La casa estaba llena de objetos oscuros y extraños, frascos con hierbas, velas negras, fotos quemadas. Sentí una presencia malévola en cada rincón, como si las paredes mismas estuvieran observándome. Busqué frenéticamente, tirando cosas al suelo, abriendo cajones, revisando cada rincón. Finalmente, en una caja debajo de su cama, encontré lo que estaba buscando, una muñeca de trapo con mi nombre escrito en ella, envuelta en una prenda de mi ropa que había desaparecido misteriosamente meses atrás. La muñeca estaba cubierta de símbolos extraños y manchas oscuras que parecían sangre seca. La tomé y, sin pensarlo 2 veces, la quemé en el fuego de la chimenea. Ella gritó, un sonido desgarrador que no era completamente humano. La habitación se llenó de un humo denso y negro, y por un momento pensé que no saldría vivo de allí. Pero entonces, todo se calmó. El aire se volvió claro y, por primera vez en meses, sentí una paz profunda. Regresé a casa, esperando que la maldición se hubiera roto. A medida que los días pasaron, las cosas comenzaron a mejorar. Las sombras desaparecieron, las tensiones se disiparon y la fecha de nuestra boda se acercó sin más incidentes. El día de la boda fue perfecto, como siempre lo habíamos soñado. Sin embargo, no podía olvidar lo que había pasado. La experiencia me dejó cicatrices profundas, recordándome constantemente que el mal existe y puede acechar donde menos lo esperamos. A veces, en las noches más oscuras, aún siento una presencia, un recordatorio de que, aunque la maldición se rompió, el eco del mal sigue resonando en mi vida. Aprendí a ser más cauteloso, a no subestimar el poder de las fuerzas oscuras. La brujería y las maldiciones no son solo cuentos de hadas, son realidades que pueden destrozar vidas. Ahora, cada vez que escucho sobre alguien jugando con lo desconocido, les advierto sobre el peligro, porque yo sé, de primera mano, lo que puede ocurrir cuando te adentras en las sombras sin estar preparado para enfrentarte a lo que puedas encontrar. La bruja del río. Era una tarde nublada cuando mi abuela me pidió que fuera al río a buscar leña seca. En mi pueblo, cocinar con leña era una tradición que habíamos seguido por generaciones, y mi abuela insistía en que la mejor leña se encontraba cerca del río. Mientras me preparaba para ir, sentí un extraño nudo en el estómago, una sensación de inquietud que no podía sacudirme. Tomé mi machete y una bolsa de tela para recolectar la leña, y me dirigí hacia el río. El camino era largo y solitario, rodeado de árboles altos y frondosos que apenas dejaban pasar la luz del sol. Mientras caminaba, no podía dejar de pensar en las historias que había escuchado sobre ese lugar. Decían que, al caer la noche, se podían escuchar voces y ver sombras extrañas. Pero aún era de día, y traté de convencerme de que no tenía nada que temer. Llegué al río y comencé a buscar leña. La tierra estaba húmeda y la vegetación era densa. Mientras me agachaba para recoger un trozo de madera, escuché un susurro a mis espaldas. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. El viento soplaba suavemente, moviendo las hojas de los árboles, creando una sinfonía inquietante. Continué recolectando leña, pero la sensación de ser observado no desaparecía. Sentí que algo o alguien me estaba vigilando desde la espesura del bosque. De repente, escuché una voz clara y fuerte. Me escondí detrás de un árbol y miré en la dirección de donde provenía el sonido. Allí, junto al río, vi a una mujer. Estaba vestida con ropa oscura y llevaba una capucha que ocultaba su rostro. Estaba rodeada de velas encendidas y objetos extraños que no pude identificar. La mujer murmuraba palabras en un idioma que no entendía y mencionaba nombres de personas del pueblo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza cuando reconocí algunos de esos nombres. Eran personas que conocía, amigos y vecinos. La mujer levantó los brazos al cielo y las llamas de las velas parecieron crecer. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era evidente que estaba haciendo algún tipo de ritual. Intenté retroceder lentamente, pero pisé una rama y el crujido resonó en el silencio del bosque. La mujer se detuvo y giró la cabeza en mi dirección.
Aunque su rostro estaba en sombras, sentí su mirada fija en mí. Sin pensarlo 2 veces, me di la vuelta y corrí lo más rápido que pude. El sonido de mis propios pasos y mi respiración agitada eran lo único que podía escuchar. No me atreví a mirar atrás hasta que llegué a la casa de mi abuela. Cuando finalmente me detuve, estaba sin aliento y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Mi abuela me vio llegar corriendo y su expresión de preocupación se convirtió en alarma cuando le conté lo que había visto. Ella hizo una señal de la cruz y me pidió que describiera a la mujer. Cuando lo hice, su rostro palideció y me dijo que la descripción coincidía con la de una mujer que había sido acusada de brujería muchos años atrás. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a la mujer junto al río, murmurando esos nombres. Me levanté varias veces para asegurarme de que las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas. Sentía que algo oscuro y maligno había sido despertado y que ahora nos acechaba. Los días siguientes fueron extraños. La gente del pueblo comenzó a enfermar sin razón aparente. Las cosechas se marchitaban y los animales morían inexplicablemente. Algunos de los nombres que había escuchado en el río eran de personas que habían caído enfermas. La paranoia se apoderó de mí, y cada sombra y cada ruido en la noche me hacían saltar. Una noche, cuando la luna llena iluminaba el cielo, escuché un murmullo en el patio de nuestra casa. Me asomé por la ventana y vi a la mujer del río. Estaba de pie, inmóvil, mirando hacia nuestra casa. Sus ojos brillaban con una luz antinatural. Sentí un frío helado recorrer mi cuerpo. Mi abuela se levantó y, al ver mi expresión de terror, supo de inmediato lo que había sucedido. Tomó una cruz y comenzó a rezar en voz alta. La mujer se desvaneció en la oscuridad, pero el miedo no desapareció. Al día siguiente, decidí ir a buscar respuestas. Había un hombre en el pueblo conocido por su sabiduría y conocimiento de lo sobrenatural. Le conté lo que había visto y él me escuchó atentamente. Me dijo que lo que había presenciado era una bruja realizando un conjuro y que había despertado fuerzas oscuras que ahora estaban causando estragos en el pueblo. Me dio una serie de instrucciones y me dijo que debía regresar al lugar donde había visto a la bruja y realizar un ritual de protección. Me dio una bolsa con hierbas y una vela bendita y me advirtió que debía ser valiente y no mostrar miedo. Esa misma noche, volví al río. El miedo me consumía, pero sabía que debía hacer algo para detener lo que estaba ocurriendo. Encendí la vela y comencé a esparcir las hierbas mientras recitaba las palabras que el hombre me había enseñado. El aire se volvió pesado y una sensación de opresión me envolvió. Sentí que algo invisible me observaba desde las sombras. De repente, escuché un grito agudo y la figura de la bruja apareció ante mí. Sus ojos brillaban con un odio indescriptible. Sentí que mis piernas temblaban, pero me obligué a seguir con el ritual. La bruja avanzó hacia mí, pero una barrera invisible la detuvo. Gritó de furia y dolor, y luego desapareció en un torbellino de sombras. El aire se despejó y sentí que la oscuridad que había envuelto al pueblo comenzaba a disiparse. Regresé a casa exhausto, pero aliviado. Las enfermedades cesaron y las cosechas comenzaron a recuperarse. Pero nunca olvidé esa experiencia. Sabía que había enfrentado algo más allá de la comprensión humana y que, aunque la bruja había sido expulsada, el mal siempre acecha en las sombras, esperando la oportunidad para volver. Desde entonces, cada vez que recojo leña cerca del río, miro con cautela a mi alrededor, recordando esa noche y la amenaza que casi destruyó nuestro hogar. Y siempre llevo conmigo la vela bendita, como un recordatorio de que el mal puede ser combatido, pero nunca subestimado. La cita con la bruja. Mi nombre es Ricardo, y esta es la historia de la noche más aterradora de mi vida. Nunca pensé que una simple cita por Tinder podría terminar en una experiencia tan horrenda, pero aquí estoy, contando mi relato en un intento de advertir a otros sobre los peligros ocultos que pueden acechar en los rincones más inesperados de nuestra vida cotidiana. Todo comenzó un viernes por la noche. Había tenido una semana agotadora en el trabajo y sentía la necesidad de desconectar y divertirme un poco. Decidí abrir Tinder y ver si tenía algún nuevo match. Tras deslizar a la izquierda en un par de perfiles, vi la foto de una mujer increíblemente hermosa. Su nombre era Laura. Tenía una sonrisa encantadora y unos ojos verdes que parecían hipnotizarme desde la pantalla de mi teléfono.
Sin pensarlo dos veces, deslicé a la derecha y, para mi sorpresa, obtuve un match instantáneo. Comenzamos a chatear de inmediato. Laura era divertida, inteligente y tenía una manera de hablar que me hacía sentir cómodo. Era como si nos conociéramos desde hace mucho tiempo. Después de intercambiar mensajes durante un par de horas, decidimos vernos esa misma noche. Laura sugirió un pequeño café en el centro de la ciudad. Acepté sin dudarlo, ansioso por conocerla en persona. El café estaba en un callejón algo escondido, un lugar que no había notado antes a pesar de haber pasado por esa zona muchas veces. Cuando llegué, vi a Laura sentada en una mesa cerca de la ventana. Era aún más hermosa en persona, con su cabello oscuro cayendo en ondas suaves alrededor de su rostro y una mirada que parecía atravesar mi alma. Nos saludamos y comenzamos a conversar. La charla fluyó fácilmente, tocando temas desde nuestras aficiones hasta experiencias de vida. Laura tenía una forma de hablar que me mantenía cautivado. A medida que la noche avanzaba, me di cuenta de que el café estaba sorprendentemente vacío, como si solo existiéramos nosotros dos en ese pequeño rincón del mundo. Laura sugirió que fuéramos a su casa a seguir la conversación, ya que el café estaba a punto de cerrar. Acepté con entusiasmo, aunque una pequeña voz en el fondo de mi mente me decía que algo no estaba del todo bien. Desestimé ese pensamiento y la seguí hasta su casa, que estaba a solo unas cuadras de distancia. La casa de Laura era una vieja mansión victoriana, con una atmósfera que parecía sacada de otra época. Me llevó a una sala decorada con muebles antiguos y velas encendidas que arrojaban una luz tenue y parpadeante. Nos sentamos en un sofá de terciopelo rojo y continuamos nuestra conversación. Sin embargo, comencé a notar detalles inquietantes. Las sombras en la habitación parecían moverse de manera antinatural y la temperatura era extrañamente fría, a pesar de las velas encendidas. Laura se levantó y me ofreció una copa de vino. Acepté, intentando ignorar la creciente sensación de incomodidad. Cuando me entregó la copa, nuestras manos se rozaron y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. No era solo la frialdad de su tacto, sino algo más profundo, una sensación de vacío y desesperación que no podía explicar. A medida que bebía el vino, comencé a sentirme mareado y mi visión se tornó borrosa. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. Laura me observaba con una sonrisa enigmática, y sus ojos verdes parecían brillar con una luz sobrenatural. Trató de calmarme, diciéndome que todo estaría bien, pero su voz sonaba distante y hueca. Mis fuerzas me abandonaron por completo y caí de nuevo en el sofá. Laura se acercó y susurró algo en un idioma que no podía entender. Sentí como si mi conciencia se desvaneciera, siendo arrastrada hacia un abismo oscuro y sin fondo. Desperté en una habitación desconocida, atado a una cama con cadenas de hierro. La habitación estaba decorada con símbolos extraños y antiguos, y en una esquina vi un altar con velas negras y objetos que no podía identificar. Laura estaba de pie junto al altar, susurrando en aquel idioma extraño. Intenté gritar, pero no pude. Mi garganta parecía paralizada, y solo podía mirar con horror mientras Laura se acercaba lentamente. En sus manos sostenía un cuchillo ceremonial, y su rostro había cambiado. Ya no era la mujer hermosa con la que había conversado. Sus ojos brillaban con un fuego antinatural y su sonrisa era una mueca de pura maldad. Laura comenzó a recitar un cántico y el aire en la habitación se volvió denso y opresivo. Sentí como si mi vida se escapara lentamente, siendo absorbida por una fuerza invisible. Intenté luchar, pero era inútil. Mi cuerpo no respondía a mis órdenes y mi mente se llenaba de un miedo indescriptible. De repente, la puerta de la habitación se abrió con un estruendo. Un hombre entró corriendo, gritando en el mismo idioma extraño. Laura se giró hacia él, sorprendida y furiosa. El hombre levantó una cruz de plata y la arrojó hacia Laura, quien gritó de dolor y retrocedió. El aire en la habitación cambió de inmediato, y sentí que la fuerza que me retenía comenzaba a disminuir. El hombre se acercó rápidamente y me liberó de las cadenas. Me ayudó a levantarme y me llevó fuera de la habitación, mientras Laura seguía gritando y maldiciendo.
Corrimos por los pasillos oscuros de la mansión hasta que finalmente salimos a la calle. Una vez fuera, el hombre me explicó que Laura era una bruja antigua que usaba su belleza para atraer a jóvenes y absorber su juventud y energía vital. Había estado siguiendo sus movimientos durante meses, intentando encontrar una oportunidad para detenerla. Me dijo que tuve suerte de haber sobrevivido y que debía abandonar la ciudad lo antes posible. Nunca volví a usar Tinder ni a confiar en desconocidos tan fácilmente. La experiencia me dejó cicatrices profundas, no solo físicas, sino también mentales. Los recuerdos de aquella noche aún me persiguen y cada vez que cierro los ojos, veo los ojos verdes y brillantes de Laura, recordándome lo cerca que estuve de perderlo todo. A medida que el tiempo pasó, intenté reconstruir mi vida, pero siempre llevo conmigo la advertencia de aquel hombre: hay peligros ocultos en los lugares más inesperados, y no todos son lo que parecen ser. Mi historia es una advertencia para todos los que buscan aventuras en el mundo digital: tengan cuidado, porque nunca se sabe quién o qué puede estar al otro lado de la pantalla. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.